Hola, yo soy Nati Mejía, soy médica veterinaria holística, me dedico a acompañar perros, gatos y sus familias para vivir una vida mucho más amplia, más tranquila, más disfrutable también. Y hoy quiero hablarte un poquito sobre el final de la vida. Es algo que me apasiona y que amo con el alma, acompañar a los pacientes cuando están al final de la vida. Y quiero que nos metamos un poquito en la perspectiva de ese animal que está transitando por esa etapa para que podamos acompañarlo mejor, para que sepamos qué le damos, qué no le damos, qué equipaje quizás soltamos y de esa manera que también sea un acompañamiento a nosotros mismos al ser cuidadores de ellos en esos momentos. El final de la vida es una etapa que no necesariamente está delimitada por una edad. A veces, y eso es lo que más nos cuesta, cuando mueren o trascienden antes de la vejez, porque a veces pensamos que el final de la vida llega cuando ya transitaste la adultez, cuando ya empezaste la vejez o incluso cuando ya llevas muchos años en vejez. Y el final de la vida en animales, que es quienes vamos a tocar, pero esto aplica también para otros seres, el final de la vida no está delimitado. Puede llegar en cualquier momento, puede llegar con un diagnóstico difícil, puede llegar con un accidente, puede llegar de una manera natural o puede llegar porque ha vivido muchos años. Todos están bien, todos corresponden y siento que ese es el primer paso para que nosotros como humanos podamos acompañar a nuestros animales en esa etapa de su trascender. Esto lo quiero dividir o separar en el antes, en el durante y en el después, porque a veces llegamos a buscar apoyo cuando están muy cerquita ya de soltar su cuerpo físico. Y la verdad es que nos preparamos para el final de la vida mucho tiempo antes, si así lo queremos. Mientras más empecemos a amistarnos con lo que es esa idea de final de vida, más sencillo y más fluido será cuando aparezca. Entonces, mm, primer paso importantísimo para los humanos que estamos acompañando, comprender que no hay un tiempo ideal, que cada ser elige cómo y cuándo trasciende, en qué momento lo hace. No es algo que lo vayamos a entender desde acá, es comprender que la vida tiene sentido expandiéndose y no alargándose. Los animales nos dan esa lección amorosa y perfecta de cómo es una vida expandida. Así que cuando llegue el final de la vida, aunque sintamos que puede ser demasiado rápido, para nosotros es comprender que tu animal expandió su vida al máximo, expandió su corazón al máximo, porque ellos son seres que están vibrando todo el tiempo desde esta frecuencia, desde la frecuencia del corazón. Entonces, bueno, es como primer punto, saber que corresponde. En el momento en el que llegue, corresponde. Eso nos ayuda a soltar. Algo importante a tener presente en el antes, perdón, es hacer un énfasis y sobre todo pedirle a nuestra mente que habite el presente lo más que pueda estar aquí y ahora viviendo la cotidianidad con mi animal. Sobre todo nos pasa que cuando el veterinario nos da un diagnóstico complejo, nuestra mente tiende a irse a pensar en que ya casi va a trascender, ya casi va a morir y de un momento a otro nos encontramos a nosotros mismos en angustia y nuestro animal vivo al lado nuestro. Y estamos desperdiciando ese tiempo angustiados y en ese dolor cuando lo que está pasando hoy es que mi animal sigue conmigo, a mi lado, enseñándome, acompañándome y yo a él o a ella también. Es conversar con la mente para que intente salirse de esa zona conocida. En este lado del planeta solemos tener la muerte con una asociación muy dolorosa. Entonces, eh, vivir o tener la oportunidad de acompañar a mi animal al final de su vida implicará que yo tenga la oportunidad
preciosa de resignificar lo que para mí es la muerte. Así que también te invito a eso. Entonces, cuando nuestro animal está al final de su vida o tenemos este diagnóstico, nosotros podemos tener ahí la opción de, si queremos, empezar a resignificar todos los conceptos que tenemos guardados sobre lo que significa trascender, que finalmente no es dejar de existir. Nuestro animal trasciende y lo que hace es, bueno, ya este cuerpo, esta ropa, este disfraz que usé por X años y que me sirvió muchísimo, ya me queda chiquito, ya estoy incómodo ahí. Entonces simplemente quitárselo y yo poderlo ver desde ahí, no verlo desde la concepción de mi animal. Se va a ir, me va a dejar de existir, ya no está conmigo, sino cambiarla por esa concepción de ya estaba incómodo con la ropa que tenía aquí en este plano, se va a vivir otro plano, pero sigue existiendo. Hay algo que yo siempre les recomiendo y es en el momento en el que trascienda, sigamos hablando de ellos en presente, porque ellos no se llamaban, ellos se siguen llamando. ¿Saben? Eso es algo que nos ayuda a resignificar eso de que cuando mueren ya se van. No, lo podemos resignificar y comprender que se mueren y simplemente cambia, pero no dejan de existir. Entonces, en el antes, vivir el presente nos ayuda, darnos la oportunidad de resignificar la muerte nos ayuda. También observar si hay algo muy doloroso a partir de este trascender. Hacernos preguntas: ¿qué es lo que más miedo me da? ¿Qué es lo que más tristeza me da? ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Qué es lo que más me angustia? Y permitirse hablarlo, sea con alguien más, sea contigo mismo, sea en una consulta de acompañamiento al final de la vida, como a sacarlo. Pero todo el rato pregúntate: ¿qué siento? Porque a veces nos entra una angustia cuando empezamos a acompañar a nuestro animal al final de su vida, nos entra una angustia muy marcada y resulta que esa angustia es porque tengo un duelo no resuelto de hace 15 años, por ejemplo. Entonces, observar, activar esos lentes y hacernos autoobservación todo el tiempo, eso nos permite cuidar mejor a nuestro animal. A veces pensamos que acompañamos ese proceso de la vida o que cuidamos a nuestro animal y le entregamos todo, lo ponemos todo hacia afuera, volcamos todo hacia mi perro, hacia mi gato, sin darnos cuenta que solamente podemos acompañarlos cuando yo primero me acompaño a mí mismo. No hay otra forma de hacerlo. Si yo no estoy para mí, yo no puedo cuidarte a ti, yo no puedo estar para ti. Pasa muy fácilmente que demos absolutamente todo para nuestros animales. Y la mejor manera que tenemos de nutrirlos será nutriéndonos, ¿cierto? Es como observarnos a nosotros como esa fuente que está tan desbordada que toda el agua que cae y brota hacia los lados va a ir a caerle a los que están al lado de nosotros y a nutrirlos y a refrescarlos. Entonces el autocuidado va a ser vital. Si hay una situación, una enfermedad crónica que son muy demandantes en cuidado, ahí sí que es todavía más necesario priorizar mi autocuidado, mi descanso, buscar quién me puede apoyar, no quererlo hacer todo yo solo, y eso nos ayuda. Otro punto importante es comenzar a observar si de forma inconsciente o quizás consciente estamos bajo una figura de salvador o salvadora, de pensar que de mí, de lo que yo haga o no haga, va a depender un desenlace, que de lo que yo haga o no haga va a depender la salud. Antes de que nuestro animal trascienda, y esto lo debemos hacer incluso aunque esté cachorro o aunque esté sano, es empezarnos a preparar sabiendo que la vida y la muerte se abren paso como ellas quieran, cuando ellas quieran y con una fuerza absoluta. Eso significa que si ocurre la muerte, aunque lo pensemos como desafortunado, entre comillas, si ocurre la muerte, en realidad ahí es comprender que yo estoy en un papel de humano, que no me corresponde marcar los tiempos de este ser o de este otro ser, ¿sabes? Es como entregarte a ti y entregar a mi animal a esos tiempos divinos
a esos tiempos que solo la tierra conoce y confiar en esa sabiduría para que soltemos la carga. Adicionalmente, en el antes es comprender que vamos a tener muchas formas de aliviar el sufrimiento. No hay una sola, hay muchísimas. Te invito a que busques, a que explores, a que revises distintas visiones de la medicina que nos pueden apoyar mucho en esos momentos. No solo lo convencional, es una integración de absolutamente todo. Y cuando hablo de integrar, es integrar también prácticas cotidianas que puedes hacer tú en casa, como aromaterapia, por ejemplo, poner la aromaterapia indirecta, consultando y apoyándose, pero también saber que hay ciertos aromas, ciertos olores, ciertas sustancias que pueden calmar, que pueden traer bienestar. La música nos acompaña, armoniza todos los campos, mantener el orden en el espacio en el que habitamos, porque eso permitirá un flujo mucho más armónico de la energía. Y los animales son extremadamente sensibles, ellos sienten todo ese flujo energético del espacio y de las personas. Así que también ordenarte tú cada tanto, lo que decía antes del autocuidado. En el durante, si tú vas a acompañar a tu animal a trascender, independiente de las circunstancias, permítete expresar. A veces pensamos que es mejor que no nos vean llorar, por ejemplo. Y en realidad nuestros animales están tan conectados con nosotros que si nos metemos a un baño a llorar en China, ellos se van a dar cuenta. Entonces, permítete sentir esa vulnerabilidad todo el rato con ese foco de qué estoy aprendiendo, esto a mí qué me está enseñando, cómo puedo ser una mejor versión mía a partir de este momento que requiere mucha fortaleza de mi espíritu. Acompañar a morir requiere eso, requiere mucha fortaleza. No los dejes solos, acompáñalos hasta el último instante. Por más duro que sea, tú tienes la fuerza para hacerlo. Intenta que si todo esto se puede manejar de alguna manera, intenta que sea en un espacio tranquilo, amoroso, que hayan flores, que hayan velas, que hayan cartas de gratitud en esos momentos, porque nosotros somos el grupo que a nivel de alma también podemos darle un apoyo y un empujón a nuestro animal para que haga ese viaje a las estrellas. Entonces, el durante, si bien es retador, puede ser también precioso y mientras más sentido lo hagamos, mientras más ritualizado lo hagamos, muchísimo mejor va a ser ese recuerdo con el que vamos a quedar. No hagas algo por miedo a sentir dolor. Nada entra en contacto con ese dolor, ¿cierto? Es como a lo que nos invitan ellos también, a sentir desde el corazón, sin una coraza, sin una protección, sin ese miedo a la vulnerabilidad, que de hecho ahí radica ese amor y esa conexión que tenemos con los animales. Son seres con quienes nos sentimos tan seguros que ellos alcanzan a llegar a un puntico de nuestro corazón que yo creo que ningún otro ser humano alcanza a llegar ahí. Entonces permite ver eso como una enseñanza que te ayude a reconciliarte con el hecho de ser vulnerable. Entonces, ritualiza todo lo que más puedas, acompáñalo en amor, acompáñalo en presencia y utiliza todo lo que tengas que utilizar para intentar que la muerte sea también bella, porque si bien no queremos romantizar el trascender de nadie, pues puede haber mucha belleza también ahí. Es en ese acto de soltar un estado del cuerpo para pasar a otro, recordando siempre que el alma será eterna, que ellos no dejan de existir y no se van para ningún lado y se desaparecen o ya perdemos contacto con ellos, no, seguimos estando conectados con ellos y es agradecer que tuvimos esa fortuna de encontrarnos aquí en este plano y ese instante en el que acompañamos a morir es la forma final que tenemos para decirle, oye, gracias porque nos encontramos aquí y aquí estoy, aunque está siendo muy difícil, aquí estoy con todo mi ser acompañándote a ese nuevo viaje que emprendes. Bueno, espero que todo esto te haya dado claridad si la estás necesitando, que te haya dado inspiración si todavía no ha llegado ese momento, pero seguro va a llegar, es lo único que está seguro.
Recordarte que todos sabemos acompañar a morir y que la muerte no es el final, que esos animales llegan, que ahora viven en las estrellas, llegan a enseñarnos lo que es el amor y lo que son un montón de virtudes que qué rico atesorarlas. Y aunque vaya a haber tristeza, aunque vayamos a extrañar su cuerpo físico, pues los tenemos ahí. Así que acompañar el trascender de un animal nos va a permitir acompañar mejor otras muertes simbólicas, físicas, pero otras muertes. La muerte de un animal es la muerte. Así que aprovecha esa oportunidad que la vida te da porque sabes en lo más profundo de tu ser que tú puedes acompañarlo con toda la coherencia y con toda la presencia.